Gracias por estar con nosotros en esta píldora de las 2 de la tarde. Ayer les reportábamos todo este tema de dramático de la historia detrás del naufragio de una embarcación en Acandí, Chocó, y lo estábamos hablando precisamente por supervivencia en zonas hostiles, que es algo que no se presenta solo con situaciones inesperadas, sino también incluso con paseos, o en el caso también de este drama de los migrantes donde tienen que atravesar un montón de zonas hostiles. Entonces, esa historia detrás de ese naufragio de la embarcación en Acandí, Chocó, hoy se revelan más detalles, hay más personas desaparecidas. Estamos hablando de este hecho que se presentó en el área de Cabo Tiburón, perteneciente al municipio de Acandí, donde la embarcación al parecer pues estaba navegando con aproximadamente 30 migrantes irregulares, entre ellos haitianos, cubanos y venezolanos, pero lo que nos parece hoy muy dramático es que hay un niño desaparecido. No obstante, hay que decirlo también, las cifras no son claras, debido a que si bien la Armada Nacional y la Defensoría del Pueblo estiman dicha cantidad, los pescadores de la zona indicaron que la embarcación iba con sobrecupo, y esto por lo general pasa con esas embarcaciones de migrantes, y ese balance de víctimas pues nos trae mucha preocupación, porque se está hablando que ese niño desaparecido tenía 8 meses. De acuerdo con el último informe de la Armada Nacional, 21 personas fueron rescatadas. Estamos hablando de 18 cubanos, se rescató un venezolano y se rescataron 2 haitianos. Ahora, 3 cuerpos de mujeres adultas fueron halladas sin vida. Estamos hablando de 2 haitianas y de una cubana, y parece que hay un bebé de 8 meses desaparecido. A esto se ha pronunciado el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien ha reiterado nuevamente esa necesidad de crear un corredor humanitario para que niños y mujeres embarazadas, parte de los migrantes represados en territorio de Antioquia, en Colombia, puedan cruzar hacia Panamá. Esto pues teniendo en cuenta de que los 21 rescatados, de esos 21, 5 son menores de edad, pero están diciendo las autoridades colombianas que es que al parecer Panamá no les está dejando pasar más de determinadas personas, o sea, no se las están recibiendo. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones, muchos de esos migrantes se tienen que devolver y se están devolviendo a Colombia a través del tapón del Darién. Esa es una de las zonas más inhóspitas y más impenetrables de esas selvas que tenemos en Colombia, el tapón del Darién. Se devuelven por ahí y esto está generando un inmenso riesgo y una continua exposición a estas personas, lo que permite que haya no solo estímulo a la ilegalidad, que se disparen los viajes clandestinos, que desafortunadamente tuvo este resultado que conocemos, que tiene que ver con este naufragio, porque no hay garantías. No solo son México los que tienen estas crisis en la frontera norte de México, que es el que da paso o la que da paso a los Estados Unidos, o en la frontera sur de Estados Unidos, donde incluso ya logran ingresar todos estos migrantes que han dado toda esta travesía y que se vuelve un descontrol absoluto para el mismo Estados Unidos. Es que nos preocupa la situación de los niños, de los bebés expuestos en esta selva, ataques de fauna salvaje o de serpientes. Dicen que el tapón del Darién es la zona, digamos, con mayor concentración o densidad de serpientes por metro cuadrado, y tienen que pasar por ahí. La Armada Nacional confirmó que a esta hora el balance sigue siendo el mismo, es decir, que siguen pendientes de un bebé aparentemente de 8 meses desaparecido en estas aguas del naufragio que se presentó en Cabo Tiburón, y que encontraron 2 mujeres haitianas sin vida y una cubana sin vida. Actualmente en Necoclí, hay que decirlo también, están todavía allí esperando cerca de 22,000 migrantes que esperan viajar hasta Capurganá, continuar su travesía por la selva del tapón del Darién y llegar a la frontera con Panamá. El tema es, Panamá tampoco los está recibiendo a todos y muchos se están teniendo que devolver por esa misma selva. Pero acuérdense que esto es un drama que empieza desde más abajo de Colombia, sigue Colombia, pasa Tapón del Darién, bueno, pasan a Panamá, todo este asunto, siguen hacia Centroamérica, y entonces viene otra situación dramática en México. Resulta que a México también le está tocando muy duro, y en este momento se reporta que México detiene a 652 migrantes en la frontera con Estados Unidos, pero resulta que todos esos migrantes no todos son adultos, entonces tiene al menos 355 niños.
¿Y qué pasó? Pues que se reporta que las autoridades mexicanas detuvieron en la noche del jueves a 652 migrantes, más de la mitad eran menores, que eran transportados en camiones en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, y según lo informó este viernes el gobierno regional en un comunicado. Entonces ustedes dicen, no, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué los detienen? Eso es inhumano. Pues fíjense que es que muchas veces viajan en contenedores refrigerados, en unas condiciones tremendamente fuertes, y si vamos a ser sensatos con las cifras, el gobierno mexicano se dio cuenta que de esos 355 menores, varios estaban solos, estaban viajando solos. Entonces el gobierno de Tamaulipas dijo que 4 personas que conducían esos camiones, esos containers refrigerados, pues fueron arrestados por los militares y los agentes de la Guardia Nacional que detectaron los vehículos. Vamos a ver un poco del saldo o el censo, porque dicen 654 migrantes son de Guatemala, 39 son de Honduras, 20 de El Salvador, 38, más bien 28 son de Nicaragua y 1 es de Belice. Y de esa cantidad, 197 son menores que viajaban solos, detalló el comunicado. Este operativo se efectuó en el punto de revisión del Ejército Mexicano del municipio de Hidalgo, en Tamaulipas. Pues fíjese que a propósito, por ejemplo, a Colombia le acaba de llegar ese informe de la UNICEF, donde le dice que cerca de 19,000 niños estaban viajando solos y que, muchos de ellos van y vienen por la selva del Darién, cuando, como les digo, tratan de pasar a la frontera con Panamá. Panamá no los recibe y se tienen que devolver, y muchos de estos niños que llegaron a México solos seguramente iniciaron la travesía solos desde más abajo, o sea que seguramente también en Colombia estaban solos, ¿no? Entonces, pues ¿qué se hace en Colombia? Cuando los niños están solos y ellos logran detectarlo, porque acuérdese que también es muy complejo detectar, les restauran los derechos inmediatamente, pero es muy difícil cuando ya hay toda una especie, digamos, de guión montado entre las mismas personas que guían a estos inmigrantes y dicen, usted le va a decir a tal papá o le va a decir a tal tío, y estos niños están bajo esa condición de tener que decir estas cosas. Ahora ha habido imágenes desgarradoras. Acuérdense el año pasado, o fue a principio de este año, ustedes me van a recordar, el niño de 5 años que tiraron por encima del muro, la frontera con Estados Unidos, y él estaba acompañado de un oso de peluche y lloraba, no te vayas, no te vayas, y el niño estaba solo. Entonces este drama de los niños solos, pues es tan dramático para todos los países de Centroamérica, además que ven toda esa travesía, todo ese, yo le llamo un vía crucis, como también pues para los países que lo reciben, México, Estados Unidos. Esto es una situación, es un drama tremendo, y pareciera que es, digamos, la conciencia la que en este momento solamente podría salvar o hacer prevención en origen. Cuando se habla de prevención en origen, es decirle a las personas, sé que hay situaciones malas en los países, no todos los países son perfectos, no hay países perfectos, pero ¿por qué antes de salir del país no busca de pronto otra región dentro de su mismo país? Porque es que a ustedes les prometen una cosa, pero cuando van por este recorrido, esto realmente es un calvario, se exponen a muchísimos peligros, y todos esos niños también se están expuestos a peligros. ¿Y cómo se les ocurre mandar niños solos? Gracias por estar con nosotros en esta píldora de las 2 de la tarde, nos vemos a las 10 de la noche, cada 8 horas estamos con ustedes trayéndoles información en Informativo G24. Cuídense mucho, chao, nos vemos a las 10, Dios con todos, besos y abrazos.